Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Bueno, muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos acompañan en el día de hoy en Viernes de Desmitificación. Otro viernes donde venimos a echar un poquito de contar vainas, información que realmente no sirve para nada, pero es muy divertida de aprender. Y bueno, disfrutando aquí otro inicio de viernes con mi compañero Joao Barón, el parcerazo. ¿Qué se cuenta? Hola, ¿cómo está Mario? ¿Y cómo están todas las amigas y los amigos seguidores del BDD Podcast? Les enviamos un abrazo grande y estamos felices de estar aquí con ustedes un viernes más, hablando de cosas inútiles, pero que son chéveres. Sí, Nos sí, sí. encanta Oiga, y saludarlos. muy contento que están subiendo las vistas, ¿no? La gente está empezando a compartir, así que chévere, chévere. Muchas Qué gracias. bueno, les agradecemos mucho. Por favor, síganos viendo, compártanos y suscríbanse, porfa. Está bien mirar sin suscribirse, pero a nosotros nos ayudaría mucho si se suscriben, porque pues nos ayuda a que este espacio crezca pues lleguemos a algún lado, ¿no? A que esto llegue a más gente. Sí, bueno, por lo menos que pague lo del café de la mañana, aunque sea. Bien, bien. Pero ahí vamos, ahí vamos. Se les agradece mucho. Ahora, y bueno, y hoy tenemos un poquito, tiene que ver con la desmitificación, obviamente, pero nos pasamos al lado ya de lo, digamos, de lo surreal, de las conspiraciones, de teorías que salen que nunca, siempre va a ser esa duda, ¿no? Que está muy metida en nuestra cultura pop de que nos gusta el misterio, de que tenemos ese tipo de, no sé, buscamos, digamos, una comunidad donde que gira alrededor de esas expectativas y ese misterio y se empiezan a crear teorías conspirativas que no todas son falsas. O sea, no porque sean Ujú. conspirativas significa que sean mentira o sea verdad, ¿cierto? Que hay unas que son loquísimas y resultaron ser ciertas. Eh, pero sí, entonces hoy vamos a hablar de una que es como yo creo que una de las primeras, de las más viejitas y Ujú. de pronto también de las más locas, y es hablar sobre el Área 51, ¿no? Sí, el área 51 tal vez es cuando uno piensa en teorías de conspiración, en este capítulo y en el siguiente vamos a hablar sobre teorías de conspiración, escogimos Ujú. dos para hablar, aunque puede ser que después vayan surgiendo otras. Hay varias, Sí, hay buenas. pero tal vez cuando uno le hablan de teoría de conspiración, la primera que se le viene a uno a la cabeza es la del área 51. Hay un sitio en el estado de Nevada, Nevada. en los Ujú. Estados Unidos, cerca a Las Vegas, donde se ocultan naves extraterrestres y donde se ocultan cuerpos de extraterrestres y donde se hacen experimentos con extraterrestres. Ese es el Esa es cuento la que uno teoría. escucha, sí, que uno escucha todo el tiempo, y ve uno por televisión que los vecinos hablan de que allá ocurren cosas extrañas, de que ocurren de pronto como terremotos, movimientos repentinos, como si fueran Luces, sí, luces, sonidos. lo que llamamos, es un sitio donde se habla mucho el avistamiento de ovnis, entonces vamos a hablar un poco sobre qué es en realidad eso que ocurre allá y de pronto vamos a meternos un poco a hablar sobre el fenómeno ovni, para ver qué relación tiene con esto del Área 51. Sí, 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 es una vaina que se metió ahí en ese desierto y se volvió la cultura, ¿no? De esa ciudad. Roswell. Rachel fue donde hicieron la fiesta esa de... El incidente donde empezó fue en Roswell, New Mexico, ¿cierto? Ujú. Que fue el que empezó el mito del Área 51. Pero el Área 51 sí queda en Rachel, Nevada. Ujú. Ya. Esa es la Lo que vaina, sí, esa es sucedió la en vuelta. Roswell fue que a un señor de una finca le cayó unos restos de Entonces, algo empecemos del por ovni. ahí. Ese es el Ujú. principio, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó esta teoría del Área 51? ¿De dónde salió esta conspiración? ¿De dónde salió todo este misterio? Y todo empezó en 1947, cuando a uno de los rancheros que viven por ahí en estos desiertos, que eso es puro, eso sí es puro desierto. Que yo fui una vez por allá a New Mexico y eso no hay nada sino tierra y cactus, Pero no, ese es sino... Nevada, ¿no? O lo que usted dice sucedió No, en New Mexico. este fue en New Mexico. El incidente Ok. que empezó, la teoría empezó en Nuevo México. Y fue que un señor
pues amaneció y encontró un montón de vainas en su rancho, vainas que obviamente no pertenecían a él, como cintas plásticas y de cauchos y pedazos de metal Por acá y les ponemos la pues foto de lo que cayó en el exacto, patio entonces un del montón señor, sí. obviamente de pedazos de una nave o de algún artefacto que ellos no conocían, obviamente él no sabía qué era, y lo que hizo fue recoger todo, se lo llevó para la policía, ¿cierto? Entonces alguien agarró la historia, los militares fueron a recogerla y a alguien se le salió a decir que era un platillo volador, o en inglés a flying saucer, que es como donde se echa la salsa, pues, de la cena, Ujú. entonces era como un platillo volador. Pero fue como, digamos, un comentario. Y eso quedó como en el aire, salió en las noticias, se volvió pues en notición y a los 2 días salió el ejército diciendo que simplemente ¿En era qué un año globo fue eso, meteorológico. Los nuevamente? 47. Estamos hablando de 2 años después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Ujú. plena Guerra Fría, plena apogeo de la Guerra Fría. Porque vale la pena de pronto contar una cosita que sucedió un poquitico antes de lo que usted dice, porque el término platillo volador o flying saucer es del mismo año. O sea, es Ok. decir, cuando ocurrió eso que usted dice, estaba como en furor el tema de los platillos voladores, que realmente es una equivocación. Ujú. Ese término se acuñó cuando un piloto civil estadounidense llamado Kenneth Arnold Ok. estaba volando y él vio unos objetos que volaban a gran velocidad y se asustó. Entonces él vio eso y a los pocos días lo contó a la prensa. Lo que él le contó a la prensa es que ellos tenían forma de boomerang. La forma era de boomerang. Como el stealth Ujú. de Pero Estados que, Unidos. Ujú. que cuando se movían como cuando uno lanza un platillo de salsa al agua, a un lago, así que lo lanza a un lago y Oh, que él empieza a saltar así, pa, 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 ok, que se ok, movían ok. de esa manera. Entonces, los periodistas, al escribir por querer ser sensacionalistas, dijeron Acuñaron el que término. eran platillos voladores y quedó la sensación de que la forma que tenían esas naves, bueno, esos objetos, perdón, eran de los platillos de la Eran salsa, que como un son disco. chiquiticos, Ok. que eran como Ajá. un disco. Pero el tipo había sido claro en decir que parecían un boomerang. Pero no les Entonces, importó. entonces, por esa equivocación, toda la gente se inventó lo de los platillos voladores y se imaginó siempre que tenían forma de platillo. Y eso nunca fue lo que quiso Pero decir la eso nunca persona fue lo que... que se vio. Ok. Entonces, inclusive había un chiste de, uy, allá deben estar los extraterrestres diciendo, huepucha, nos tocó cambiar los diseños de todas las naves porque allá en la Tierra la cagaron. Ya se dañó el marketing que teníamos preparado. Sí, sí, sí. Bueno, entonces de ahí viene, debe ser por eso, entonces que cuando el tipo llevó todo y la prensa agarró la noticia, de una vez se fueron con lo de platillo volador para seguir con la corriente de lo que había Ujú. pasado. La vaina fue que ahí en 1947 pues no pasó de ahí. Una vez desmintió el ejército diciendo que era un globo meteorológico Exacto, se había destruido un globo meteorológico y cayeron los restos ahí. y como que ya la prensa volvió a sacar otro artículo como burlándose de la misma noticia que ellos habían puesto y eso se quedó ahí. Pues 40, Ujú, 50, no pasó nada. Llegan los 60 y los 70 y esa mano de drogas, hongos, ajá. LSD, toda esa vaina Revivió el caso Roswell y eso se le llama el caso Roswell. revivió el caso Roswell y ahí fue donde esa vaina empezó a agarrar mucha fuerza, Ujú, ¿cierto? Entonces, lo que pasó fue que en 1955 la CIA crea una base secreta en Groom Lake, Nevada, ¿cierto? Que es ujú, donde ellos, no oficialmente en el momento, em, la estaban usando para probar aviones espías. Aviones como el Stealth, el U-2 y un montón de... Pues era como, es todavía una de las bases aéreas más importantes de Estados Unidos donde hacen la mayoría de pruebas de nuevos equipos, de nuevas naves, de nuevos aviones. Y se lo mantuvieron secreto por muchos años. O sea, por muchos años ellos no querían decir que eso existía. Pues primero porque cuando pasó lo que pasó en 1947, la Guerra Fría, ustedes saben que la Guerra Fría fue a punta de espías, información, o sea, realmente no hubo una bala entre Rusia y Estados Unidos. Sabemos que sí hubo otras guerras por la Guerra donde Fría, que ellos, sí, donde ellos sí hubo entraban ahí muertos al y sí hubo ladito. balas y sí hubo de todo, que son consecuencias de la Guerra Fría, pero como tal entre Estados Unidos y Rusia nunca hubo un conflicto bélico, sino todo fue espionaje, información. Y al parecer, en ese momento, ese
globo meteorológico, realmente era un equipo, una nave que ellos estaban usando para espiar, para buscar rastros nucleares, o de bombas nucleares o algún material nuclear o radiactivo en Rusia. O sea, pero tenía que estar obviamente muy alto para que Rusia no lo detectara. Ujú, Y es lo que parece que cayó en Roswell fue ese equipo, ¿cierto? ujú, Después en los 60, 70 salió gente diciendo que ellos vieron algo ese día en el 47 y que vieron personas pequeñitas saliendo, y de ahí sale la descripción de personas pequeñas como grises o verdes con cabeza grande, y de ahí sale el concepto y la imaginación que tenemos de lo que es un alien. ujú, Lo que dice el ejército es que probablemente eran los maniquíes que ellos usaban para tirar en paracaídas y mirar pues cuál era el impacto o sea, los maniquíes de prueba pues de impacto que se ujú, usan para medir el golpe y qué tanto influye un equipo en la persona y todo eso. Esas son las oficiales, entonces, pero sí, en el 60, 70 salió un montón de gente diciendo nosotros vimos personitas pequeñas saliendo y no sé qué, y fue todo un ujú. video con esa vaina, ¿no? Sí, aunque, o sea, de todos modos hay que aclarar que lo que sucede en el Área 51 sí es secreto y Sí, siempre sí, ha sí. sido secreto. Entonces, ahí siempre hay un contratista de seguridad que tiene camionetas, creo que son las Ford F-150, esas grandes, que Sí, andan sí. armados y que andan siempre pendientes de sacar a la gente que se acerca ahí y que husmea. Eso sucede hasta hoy en día, Sí, porque sí. de No, y es todos que modos, lo que sucede ajá. ahí es secreto. Sí, 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 no, y es que el gobierno no aceptaba que esa área existía hasta el 2013, creo que ¿Y fue que sabe por qué, aceptaron. y sabe por qué hablaron de la existencia de esa área del gobierno? ¿Por qué tuvo que hablar? Por las demandas ambientales. Mm, Porque habían demandas de ambientales de que, contaminación, sí, de ruido, contaminación. lusto, Entonces ahí fue donde tuvo que el tuvieron gobierno que decir, sí, aceptar. es que ahí en el área de Groom Lake, en Nevada, nosotros tenemos un sitio de entrenamiento. Y Y, entrenamiento y y, ese, y y ese sitio de pruebas. entrenamiento, hoy en día, lo que me parece súper irónico, súper chistoso, ese sitio está exento de normas ambientales. O sea, Obvio. para ese sitio no aplican las Pueden normas de hacer lo que la, se les dé la de gana, la Agencia de literalmente. Protección Ambiental de los Estados Unidos, la US EPA, o la EPA, decimos acá. Ah, ok. Ahí no aplican las normas de la EPA. No, Ujú, pero pues claro, pueden hacer lo que se les dé la gana. A mí me interesó mucho fue ver que sí tuvieron que aceptar que la nave que cayó, o los pedazos del artefacto que cayó en el 47 sí fue una nave espía. Y era parte de un programa que se llamaba Mogul, creo que se llamaba, o Mogul, y era así, proyecto Mogul, que en 1994 se desclasificaron los documentos y era un programa secreto de la Fuerza Aérea para espiar la Unión Soviética usando globos de gran altitud capaces de detectar pruebas nucleares. ujú. Entonces, sí, ellos tuvieron que aceptar que sí hubo, o sea, sí estaban espiando a Rusia y era un programa secreto. Y ahí todo el tiempo se ven luces extrañas y eso, pero son aeronaves que Sí, están probando. literalmente es la base donde prueban nuevos aviones, nuevas artefactos, y es donde entrenan también los nuevos pilotos para ese tipo Ujú, de naves. Entonces, obviamente, pues son formas de aviones que nunca nadie ha visto porque son nuevos, son ujú. experimentales. Oye, y Entonces, ahí sí ha pasado muchas veces que pilotos comerciales ven cosas extrañas que pero pasan creo que está volando. prohibido volar sobre esa área, ¿no? Pues no, o sea, es decir, ven a lo lejos, no exactamente que estén sobrevolando el área, sino que pasan, digamos, donde está permitido el tránsito comercial y ven a lo lejos luces extrañas y sí lo han comentado varias veces, pero en repetidas ocasiones y desde los años 60 se habla de avistamientos ahí y los pilotos comerciales son los que más que todo lo reportan y se habla de que en esa época sí los visitaban, o sea, gente de la CIA decirle que se quedaran callados sobre lo que veían ahí, que eso no, Y que era venía mejor que no hablar. con una linternita y mire bien al frente. Sí, pero como decía, o sea, antes la existencia del sitio se mantenía en secreto hasta el 2013 cuando ya hablaron. Entonces ya la gente sabe, bueno, es normal que cuando o sea, que por ahí se vean cosas extrañas porque claro, es una base de la Fuerza Aérea donde está probando cosas. Yo lo que me pregunto es qué tan ridículo es tratar de mantener algo en secreto cuando es una vaina como de 10.000 hectáreas en la mitad del desierto. O Ujú. sea,
Esa vaina es gigante, como dice, no, eso no Ya. está ahí. Y no Pero aparecen de los que mapas, no aparecen los mapas oficiales del claramente, Servicio pero si Geológico de uno los va, Estados claramente Unidos. está ahí. Sí, Dice, exacto, sí. Exacto. O sea, de manera evidente está ahí, pero de manera oficial no está ahí. eso es O lo sea, que me hace más loco. sí, los mapas del Servicio Geológico de los Estados Unidos no muestran ahí esa zona. O sea, muestran, o sea, es decir, muestran la zona, pero no la Pero llaman, no la demarcan. y no está con el nombre oficial. Lo que muestra es como si fuera una extensión de, del condado que está Exacto. Y creo que vecino. si eso no lo averigüé, pero si me acuerdo bien de la teoría en esa época, y digo esa época como si yo hubiera estado vivo en los 60, pero me acuerdo que cuando yo leía mucho eso de niño sí me gustaba leer mucho de esas de conspiraciones. Creo que el Área 51 no fue el nombre oficial, sino era porque cuando tenían los documentos oficiales de las diferentes bases se saltaba el 50 al 52, pero nunca aparecía en ningún documento oficial. Y fue después que pues por eso le decían Área 51 porque era el área que no estaba reconocida oficialmente. Ujú. Esto, los oyentes y los que nos escuchan me confirmarán o negarán o no sé, esto es algo que yo me acuerdo hace muchos años, no he revisado, pero me gustaría que me dijeran si fue así o no lo que pasó. Yo lo que vi al respecto fue que cuando la Fuerza Aérea tuvo que hacer como su cuadrícula para ubicar sus bases, y a esa le cayó el 51. Cayó Ahí esa, 51 sí, y esa fue ya. la 51. Inclusive, yo no sé si, hablando ya un poco de lo que es el fenómeno ovni, que digamos comenzó cuando, le decía en el 47, cuando se acuñó el término de platillo volador, pues empezó como eso, como fenómeno ovni, porque digamos, los seres humanos desde siempre hemos creído que hay vida en otros lados, ¿no? O sea, ya por Bueno, ejemplo, digamos que es una los suposición. griegos, Ajá, es una o suposición sea, que es como, no muy inherente digámoslo al ser humano. lógica, pero que es probable, porque Sí. pues un universo tan extenso. Ah, no, sí, no, eso sí. Ah, por ejemplo, citando un poco, hubo una época en la que estuve muy alienado con la vaina del fenómeno ovni y lo tomaba como cierto y me imaginaba que venían personas similares a nosotros de otro planeta en platillos Sí. voladores y todo eso. Pero si algo me quedó de un autor que yo leí mucho, que es muy prolífico sobre el tema, que es Juan José Benítez, un español, una vez en una entrevista que él tuvo en Colombia con Pacheco, en charlas con Pacheco, el man dijo una cosa que me parece muy, muy sensata. Él dijo, mire, eh, en la Vía Láctea, no más en la Vía Láctea, hay 100.000 millones de estrellas similares al Sol que podrían dar lugar a condiciones para que haya vida, ¿cierto? En el universo hay más o menos 100.000 millones de galaxias similares a la Vía Láctea. O sea que hay millones de soles. Entonces, sería prácticamente imposible que no haya vida en algún lugar Sí, por probabilidad de de haber la por lo menos. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Y eso ya es un pensamiento muy personal, que nosotros, como nos dicen vida, entonces nos imaginamos a seres iguales a nosotros. Sí, sí, sí. Pero pues, recordemos la historia de la vida en nuestro planeta, que tiene 3.500 millones de años. O sea, nosotros, los Homo sapiens, somos la colita de esos 3.500 millones de años. Somos un segundo en el, Pero han sí, en la historia de habido la Tierra. una cantidad de especies innumerables, ¿cierto? Empezando desde especies que vivían Desde en el agua, unicelulares. Ujú. unicelulares, que fueron evolucionando a organismos pluricelulares, que luego salieron del agua, que luego que reptaron, que luego tuvieron patas, que luego volaron, todo eso. Al final llegamos nosotros y somos nosotros los que nos estamos preguntando si existe vida en otros planetas. O sea, no me imagino una mirla preguntándole al mirlo, oiga, ¿será que vienen mirlos de otros planetas y nos visitan? No, somos nosotros los que nos preguntamos y pues nos los imaginamos como nosotros. Pero puede ser que en Sí, el planeta X, por allá, millones hayan de años luz, evolucionado de una manera diferente. sí, sí, o esté apenas empezando, las condiciones ambientales son distintas, son otras, no tienen por qué parecerse a Puede ser nosotros. muchísimo más avanzadas, quién sabe, ¿no? Mm, Porque yo le escuché a un físico decir, mire, imagínense el universo como todo el agua de la Tierra, todos los océanos, agua, mares, lagos, todo junto.
y nosotros conocemos literalmente de eso, agarre una tacita, un shot donde uno se toma el aguardiente, agarre un poquito de agua y eso es lo que nosotros conocemos del universo hasta el momento, de todo lo que hay. O sea, obviamente no se puede decir, o ellos no dicen que hay vida porque pues uno no puede, o sea, no pueden decir algo que existe si no lo pueden probar, ¿cierto? Pero como la evidencia funciona, no funciona de la forma contraria, uno no puede probar que algo no existe. Eso no, así no es como funciona. Uno tiene que probar que algo existe, Ujú, ¿cierto? Entonces, como no pueden probar que no existe, pues la probabilidad sigue ahí hasta que se pruebe que sí existe. ujú, exacto, Mientras no se pruebe, pues no existe. exacto. Y el hombre lleva, o sea, suponiendo que hay vida extraterrestre desde siempre. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Anaxágoras escribió que sobre una civilización que vivía en la luna. Am, y así hay muchos ejemplos. En 1638, Francis Godwin escribió un libro llamado El hombre en la luna, El hombre en Ajá. la luna, que hablaba de seres que venían de la luna. También obras sobre gente que viene de Marte y todo De eso Marte, los literario. marcianos, ¿no? De ahí viene Mm, el término marcianos, esa- es supuestamente los que existen, viven en Marte. existen desde siempre y no más, o sea, todas nuestras religiones y mitologías hablan de seres que vienen de afuera del planeta. Incluso hay unas teorías gigantes con lo de las civilizaciones antiguas, que los mayas, que los incas, que en Oceanía, todo eso que En Egipto. supuestamente venían extraterrestres a ayudarlos porque la tecnología. Es otra vaina que a mí como que medio me molesta y es que nosotros mismos no creemos que nosotros éramos inteligentes antes de nosotros. ¿Me explico? O sea, porque no tenemos historia o porque ha sido tan antigua que ya no hay muchos récords, entonces lo que hacemos es, no, es imposible que hayan sido más inteligentes que el humano de hoy en día Ujú, que pudieron haber sido civilizaciones mucho más avanzadas, no digamos en cuanto a la tecnología como la conocemos hoy, pero si de pronto sí eran mucho más avanzados en estudio y conocimiento y en cómo hacer las cosas, y no lo vemos tan imposible que nuestra explicación más lógica es que llegó un extraterrestre y lo hizo por nosotros. ujú, sí, exacto. Ok. Así es. Volviendo un poco entonces a enlazar este fenómeno ovni con lo que sucede en el Área 51, Ajá. pues al haber objetos voladores no identificados, bueno, que es otra cosa, ovni quiere decir eso, ¿no? Objeto volador no identificado, O UFO o en inglés, UFO, ¿no? que es Unidentified Flying Unidentified Object. Flying Object. Ujú. Ajá, exacto. Quiere decir eso, o sea, ahí todavía no lo estamos relacionando con extraterrestres, estamos hablando de que hay una cosa volando que no sabemos qué es. Que hay mucho, Ajá, que pasa muy seguido en cuando hay aviones volando, simplemente ujú, no saben qué es y después se ujú, identifica, pero en el momento de verlo y no identificarlo, lo identifican como UFO, sí, es algo que está volando y no se sabe que qué está es. volando y no sabe qué es, exacto. Entonces, como allá en esa área de Nevada, pues ocurre mucho eso, porque es un sitio de pruebas de la Fuerza Aérea, Ujú. entonces no hace falta sino unirlo. Avistamiento de objetos no identificados y gente que cree que vienen visitantes de otros planetas, pues es fácil unirlo, ¿va? Y decir que allá, en esa área de Nevada, pasan aeronaves que vienen de otros planetas. Y pues se le hace fácil a la gente que estudia estos fenómenos de extraterrestres, pues decir que es que allá en esa área tienen naves extraterrestres y experimentan con extraterrestres. Recuerdo mucho, yo creo que usted debe acordarse de un Sí, creo que va a decir lo que yo iba a decir. Sí, un sí, sí, falso la documental autopsia. del 95 que fue un boom. Eso fue Y una que yo locura, yo me acuerdo que en la cuando yo vi casa eso por hicimos televisión, planes. uf, Sí, sí, claro, sí. cuando yo vi eso por televisión, que yo quedé pero impresionado. Que es un documental del 95 que se llama Autopsia de un De un extraterrestre, extraterrestre. que es supuestamente una No, yo me autopsia. lo creí, nosotros hicimos, no, Pues claro, vamos a weón. sentar en el televisor y vamos a ver esta vaina cómo es, y fue la producción, o sea, yo no sé quién se puso con el desocupe a hacer eso, Eso fueron unos pero ingleses. sí, sí, Fue un director inglés el que hizo ese falso documental y era un muñeco, de silicona, eh, ¿no? lo rellenaron con tripas de mentiras y con salsa y todo eso para hacer parecer que era verdad y muestran, sí, o sea, pero se veía muy real, es que se veía muy real. Sí, sí, sí. Sobre todo que No, estamos yo me hablando del acuerdo año que eso fue una 95. vaina loquísima y la gente se enloqueció y no sé cuánto tiempo después fue que empezaron a salir todos
las pruebas de que no era cierto. Yo me acuerdo, una de las pruebas era que el teléfono que estaba atrás de ellos tenía el espiral de la cuerda. ¿Te acuerdas que uno de los teléfonos de antes, cuando no eran celulares, cuando estaban pegados a la El pared, tenían cable, ese que era el espiral sí. que se volvía? Ajá. En la época supuestamente donde la autopsia había sido realizada, que era supuestamente en los 40, 50, ese cable no existía todavía. Mm, Ese tipo de cable. Entonces me acuerdo que eso fue una de las cosas como que por qué iban a tener este tipo de teléfonos si ni siquiera existía en esa época. Y ahí empezaron a encontrar varias cositas cuando se empezó a desmentir todo el documental. sí, ellos tuvieron que admitir eso después como en el 2000 algo, Ajá. como en el 2005 admitieron que eso era falso. O sea, eso lo transmitieron en el 95. Como en el 2005 los tipos ya tuvieron que admitir que era falso, pero dijeron que dijeron que si bien el documental era falso, lo que ocurrió era cierto, Ellos estaban convencidos que de ellos que estaban sí. reproduciendo algo que ocurrió en realidad. Ajá. Ah, y después, y hace poco salió, fue un tipo, creo que fue en Joe Rogan o algo así, Bob Lazar. Eso fue más reciente, creo. Diciendo que él había trabajado en el área 51 y que efectivamente habían, habían extraterrestres, ¿no? ¿Lo has escuchado? Ujú. Sí, sí, no, bastantes personas alegan eso, que trabajaron allá y que vieron extraterrestres y todo eso, pero realmente no hay pruebas contundentes de que eso sea Sí. cierto. Y dicen que tiene, pues sus historias tienen demasiados huecos y vainas que Ujú. No, y el pueblo que no cercano, concuerdan. el pueblo cercano vive de esa leyenda. O sea, el pueblo Sí, que sí, sí, o sea, tienen cercano, museos y ellos, eso es y toda se la cultura llama, del... la autopista que pasa la llaman la autopista extraterrestre, como Ujú, a ujú. manera de marketing. Y tienen ahí como museos y cosas que ellos inventan de Y cosas de es un pueblo de extraterrestres. 50 personas, ¿no? Además. Ujú. En realidad esa autopista no es muy transitada, pero sí tienen como su poco turismo lo tienen alrededor de eso, del área Sí. 51. Pero en realidad, pues, que se haya probado que allá exista realmente algo relacionado con el fenómeno extraterrestre, no. No, no. Lo único cierto, lo único comprobable es que es un sitio de entrenamiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Ujú. donde prueban aeronaves y donde entrenan pilotos. Sí, sí, no, y ya literalmente esa gente vive de esos pocos que pasan por la autopista a comprar los souvenirs, a tomar las fotos, pero es que no hay nada, ya es un desierto, desierto. O sea, Ujú. no, absolutamente nada que hacer allá. Sí, y si allá no dejan acercar a nadie, no es porque haya extraterrestres, sino porque no, el ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea, no desea que se conozca su investigación, no desea que se conozcan las armas que están desarrollando, que es pues perfectamente entendible y más cuando hablamos de Estados Unidos, que es un país que le gusta un poquito la guerra. Ya, y hablando como siempre decimos, creo que hay que darle un poco de créditos a Hollywood, como siempre, que se aprovechan de todas esas leyendas y empiezan a sacar películas de Men in Black y los de El Día de la Independencia y o sea, un montón de películas, ¿no? Que son con ovnis y con extraterrestres y siempre lo ponen a ese lugar, ¿no? Siempre hacen referencia con el Área 51, Sí. con el desierto, con Nuevo México, como siempre Hollywood haciendo su campaña de marketing ahí para vender. Ujú. Sí, no, y la verdad es que, o sea, lo digo de manera personal porque yo también estuve mucho tiempo interesado en ese fenómeno ovni Ya, y yo creo que a todos en algún momento nos llamó la sí. atención pensar en eso, ¿no? Sí, no, los escritores de esos son unos putas, maricas. Escriben unos librazos Ah, la alrededor y imaginación. que lo hacen a uno de verdad, pues, creer que todo eso es cierto. Yo, Es por que ejemplo, pensamos en todo, hasta mire ahorita mm, con los Marvel, de Guardianes de la Galaxia, todo eso, ¿no? mm, Lo más sí, no, reciente. es que hay uno, mire, por ejemplo, ahora si yo pienso en la saga de Caballo de Troya, escrita por Juan José Benítez, si lo veo desde un sentido literario, son librazos. Desde un Sí. sentido científico, no. No, no, porque, Pero desde un sentido literario, yo pienso que los claro, primeros claro. 4 o 5 libros, que ya van como 15 ya, eso le pasa lo de muchas series, le pasa como a la serie de Walking Dead que se la tiraron por hacer tantas temporadas. O le pasa, o lo de Rápidos y Furiosos, que por hacer tantas películas se la tiran. Entonces lo mismo pasa con Caballo de Troya, ya después putaban como 15 libros. Entonces ya, si hubiera dejado los primeros 4 o 5, ya con eso hubiera sido Claro. suficiente. Había Deben otro seguir autor extendiendo. peruano llamado Sixto Paz Welch, yo no sé si él todavía estará vivo, que escribió un libro llamado Yo visité Ganímedes, porque una
leyendas entre la gente que estudia el fenómeno ovni es que en Ganímedes, que es uno de los satélites naturales de Júpiter, o sea, una de las lunas de Júpiter, Ajá. allá hay una civilización y que la gente que viene y visita la Tierra viene de Ganímedes. Esa no es la Entonces, luna que dicen que es la que el ambiente es más parecido al de la Tierra, que tiene un ambiente, una composición química pues muy parecido. Obviamente pues el sol y la luz y eso ujú. no es la misma, pero el ambiente, la composición química de la atmósfera sí es muy parecida. ¿Es esa la luna? Sí, Ganímedes. Ujú. Y que son gigantes, los seres que ya son iguales a nosotros, pero gigantes. Pero más grandes, ok. Y que han venido visitando la Tierra desde tiempos inmemoriales. Pero pues, o sea, es un libro. Bueno, entonces el tipo habla de que él lo llevaron allá. O sea, que a él lo contactaron esos Pero estos libros, extraterrestres. ¿estos libros son ficción o ellos lo están escribiendo como si fuera algo real? Pues para ellos es real, o sea, para el Para escritor es ellos es real. real, no es que Eh, ellos están escribiendo ficciones, para ellos sí, están contando una historia de verdad. para ellos están contando una historia real. Lo mismo JJ Benítez en Caballo de Troya, él narra la historia de un señor, un cuchito, y su compañero de viaje que eran de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que los enviaron en una misión en la cual ellos viajaban en el tiempo a la época de Cristo y se inmiscuían con los apóstoles y con Jesús y andaban con ellos todo el tiempo como si fueran otros apóstoles más, vestidos y todo con la indumentaria de ellos y, mm, y que, mm, y que vieron todo lo que pasó. Entonces narran toda la última cena, narran la crucifixión, narran todo, pero a la manera de ellos, qué fue lo que ocurrió de verdad. Y eso lo narran a través de una cantidad de libros, entonces, como toda la vida de Jesucristo. Y entonces, Qué video, entonces vinculan a Jesucristo con extraterrestres, que él venía era de otro planeta. qué video. No, y son librazos, Bueno, weón, son librazos, sí, sí, pero sí, yo ahora los veo literariamente. como, sí, Sí, como ahora ficción. los veo como una obra literaria. Sí, Exacto, ¿no? sí, Y sí. usted va a una librería y en muchas, o sea, usted no lo encuentra en la sección de historia, usted lo encuentra No en encuentran la sección de documentales. ciencia ficción, Sí. lo encuentra en la sección de ciencia ficción o de ocultismo o cosas así. Ajá, ¿No? ajá. Sí. Porque hay religiones que están basadas en eso, ¿no? Los scientólogos. La cienciología. Cienciología, gracias. Ujú, sí. Scientologist. Ujú, Ellos, si no estoy mal, yo no, obviamente no estoy muy letrado en su dogma y su teoría, pero si no estoy mal, ellos se basan en que somos seres de otros planetas y tenemos que llegar a nuestro ser supremo y, o sea, pero todo es de que somos extraterrestres, básicamente. así De que es. la especie humana, como si es extraterrestre, y nosotros estamos aquí visitando esta y conquistando la Tierra. Ujú, pero bueno, En- yo ya no creo en eso. Ahora sí ya creo que somos ya, producto de la evolución. ya se curó. O sea, De la sí evolución de un tuvimos, extraterrestre que llegó hace millones de años. o sea, sí tuvimos ancestros en común con los micos Y los peces. y Sí, los bueno, vamos peces. bien atrás. Sí, sí, señor. Venimos de los peces. Sí, Bueno, no, no. Pero bueno, esa era una cortica, pero interesante. A mí me gustaba mucho. Yo estaba inscrito a, a la revista de National Geographic cuando estaba en Colombia. Yo estaba inscrito a eso. Y me acuerdo mucho, una de las revistas que más me gustó, una de las ediciones que más me gustó, fue cuando sacaron los 7 misterios más grandes del mundo y estaba el de la Triángulo de las Bermudas, estaba lo del Área 51, estaba muchas cosas de esas. Me gustaba mucho leer ese número. Creo que siempre me ha llamado la atención ese tipo de misterios, pero uno va creciendo y se va dando cuenta que la gente está muy loca. Se mm, inventan cualquier vaina también. Pero bueno, bueno, señoras y señores, este fue nuestro episodio número 31 de su 31. BDD Podcast sobre el área 51. Esperamos que les haya gustado. Por favor, compártanos, suscríbanse y visítenos. Un abrazo grande, se les quiere. Sí, ayúdenos ahí con compartir el capítulo por Spotify, por YouTube, suscríbanse, denle like. Todas esas cositas empiezan a ayudarnos con el algoritmo para que le llegue a más gente, para que tengamos más exposición y bueno, por ahora es lo que estamos buscando, llegar a más gente, seguir dándoles contenido de calidad y nada, pasar este ratico con ustedes. Muchísimas gracias, ya acuérdense en YouTube BDD Podcast, en Facebook e Instagram nos buscan por Viernes de Desmitificación,
En Spotify también nos encuentran como Viernes de Desmitificación o BDD Podcast. Nos pueden encontrar de las dos maneras. Y TikTok, BDD Podcast también. En cualquiera de esos nos encuentran. Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Y feliz fin de semana. Gracias. Chao, chao. Dale, chao, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación, un universo de conocimiento inútil.